Muy buenos días para todos ustedes, qué alegría, qué gusto poder saludarles una vez más, comenzar un nuevo día delante de Dios y bueno, agradecerle a Él por todas sus bondades, por sus misericordias, por el privilegio, por la oportunidad que nos da de llegar ante su presencia y de agradecerle por un nuevo día y por una nueva mañana. Hoy es miércoles 13 de noviembre, ya vamos en la mitad de la semana y bueno, sea la oportunidad para agradecerle a Dios y en esta mañana compartirles una reflexión que seguramente nos pondrá a pensar mucho y se llama La fuerza de Daniel. Seguramente muchos de nosotros conocemos historias acerca de este hombre, acerca de este personaje en la Biblia. Algunos podrán recordar lo que él hizo, otros no entenderán un poco este tema de la fuerza. Bueno, el fuerte, no sé, dirán, el fuerte no era Sansón, el fuerte no era aquel gigante, ¿cierto?, que se enfrentó con David, pero hay que hablar de la fuerza de un hombre que confió, que creyó y que puso su esperanza en el Dios de Israel. Y entonces quiero compartirles un pasaje, un versículo que está justamente en este libro, en el libro que lleva el nombre de este personaje, Daniel capítulo 6, verso 10, dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y uno podría decir que Daniel es uno de esos ejemplos, de esos hombres quizás que sobresalen en la palabra de Dios por su integridad. Un hombre que marcó la diferencia, un hombre que hizo las cosas de una manera distinta a lo que los demás de su época en su momento pudieron hacer. Y bueno, hay muchas aplicaciones de esta historia de Daniel, eh, pero aún hoy, y no quiero entrar en polémicas con esto, pero muchos nos quejamos o se quejan de los gobernantes que tenemos, los que estuvieron, los que están, algunos ya hablan de los que estarán. Pero si fuéramos a ese punto, creo que Daniel nos muestra cómo un hombre de Dios es capaz de permanecer íntegro, estando en el poder y estando rodeado tal vez de personas que de continuo le incitaban a hacer el mal. Pero Daniel tenía claros cuáles eran sus principios y que no los iba a vender, a cambiar por nada del mundo. Y entonces nos encontramos, ¿cierto?, con esta maravillosa historia de este hombre. Yo muchas veces hablo de que el ser humano, y mucho más, bueno, permítanme ir un poco más allá, eh, cuando hablamos de los líderes, de las personas que están en una posición de liderazgo, en este caso, les digo, hablemos de los gobernantes, de los líderes en las organizaciones, aún hablemos de líderes religiosos, hay 3 enemigos que continuamente están atacando y hay que combatir y hay que enfrentar: el sexo, el poder y el dinero. Esas son las 3 cosas contra las que hay que luchar de continuo. 3 cosas que seguramente no será fácil mantener. Y tenemos que fortalecernos en Dios para hacerlo. Y el lugar en el que Daniel se encontraba, ¿cierto?, pues no era un lugar fácil, ¿sí? Seguramente las condiciones de Babilonia, acordémonos de esa gran Babilonia, pues eran lugares corrompidos y lugares donde todos estos placeres estaban allí a la orden del día. Pero Daniel nos da ese ejemplo y nos muestra esa integridad. Daniel nos enseña que sí es posible hacer lo bueno y hacer lo correcto sin importar el entorno
en el que yo en determinado momento me mueva. Si ustedes recuerdan la historia, como cualquier persona, usted, yo, Daniel tenía enemigos. Había personas que no lo querían y es muy curioso por qué no querían a Daniel. Y yo les digo, tal vez ese sea usted o puedo ser yo. No querían a Daniel porque hacía lo correcto. Porque muchas veces cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo que se debe hacer, nos convertimos en piedra de tropiezo para otros. Para aquel que planea, dice la Biblia, el mal. En Colombia eso es un delito tipificado en el derecho penal. Concierto para delinquir. Se unieron para hacer lo malo. Y Daniel tenía enemigos, que le odiaban por lo que Daniel hacía, por lo que Daniel era, pero que le odiaban por el Dios al que Daniel le creía. Porque Daniel se mantenía firme y fiel a sus principios. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan toda la estrategia que se armó porque querían estos enemigos tumbar a Daniel, sacarlo del poder. Y entonces le dicen al rey, tienes que dar un edicto, y entonces que cualquier hombre que no se arrodille delante de la imagen que tú has levantado, ese hombre debe ser condenado al foso de los leones. Y el rey dijo, sí, me parece bien, y firmó su edicto. Cuando Daniel escuchó esto, que es el versículo que acabamos de leer, cuando él supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Pero Daniel no se escondió, me dice la Biblia, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, en el palacio, dice, se arrodilló y oraba 3 veces al día. Miren qué interesante. 3 veces al día oraba Daniel, en la mañana, en la tarde y en la noche, en la mañana, en la tarde y en la noche. Dice, y oraba y daba gracias a Dios, pero acá hay algo interesante. Es una frase que no podemos ignorar ni pasar por alto, como lo solía hacer antes. Y justamente en el devocional de ayer, si ustedes lo recuerdan, hablábamos de lo que Jesús hacía, o de cómo Jesús iba al monte, dice, como él solía, porque el Señor ya lo hacía. No era algo nuevo, ¿sí? Yo les compartía esto. El Señor no hizo algo que nunca hubiera hecho, no, él ya solía orar. Subía a Getsemaní, para él era común subir a Getsemaní, al monte de los olivos. Y la Biblia me dice que Daniel oró 3 veces al día como lo solía hacer antes. Nada ni nadie iba a cambiar a Daniel. Nada ni nadie iba a cambiar su fe, su convicción en el Señor. Lo que él creía, lo que él pensaba, lo que era correcto. Daniel sabía quién era. Daniel sabía cuál era su misión. Daniel sabía por qué Dios le había puesto en esa posición, en esa condición. Simplemente atiende a lo que tiene que hacer. Y acá hay algo y usted me podrá decir, pero Mauricio, Daniel no fue obediente a la autoridad. Claro, porque hay una autoridad que es la autoridad terrenal. Pero por encima de esa autoridad terrenal está la autoridad celestial. Y usted y yo debemos obediencia a la autoridad, claro. Siempre y cuando la autoridad no me pida ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y en el caso de Daniel era así. Ahora yo le pregunto a usted qué haría y cómo reaccionaría en el caso de Daniel. ¿Usted cómo lo manejaría? ¿Cómo solucionaría esta situación? Si tuviera en algún momento que decidir entre renunciar a Dios, negar a su Dios, adorar a otro Dios o morir, ¿cuál sería su opción? ¿Qué escogería usted? ¿Cuál sería su camino? Es bien interesante, además de interesante, bien difícil ponernos en la situación de un hombre como Daniel. Y entonces él, cierto, sabe que delante del rey, delante de las leyes humanas, fue hallado culpable.
que Daniel fue hallado culpable. Y por esa culpabilidad de no hacer la voluntad del rey fue sentenciado. Pero Dios, que vuelvo les digo que está por encima de esas autoridades, le libró a él de su castigo. ¿Cuál fue el decreto? ¿Cuál fue el edicto? Ustedes lo conocen. Aquel que no lo honre, aquel que no se arrodille, debe ser echado en el foso de los leones. Y Daniel fue echado en un foso de unos leones hambrientos. Seguramente ustedes y yo lo hemos visto en Nat Geo, en Animal Planet. Cuando los animales o los leones puntualmente atacan a una presa, bueno, no hay mucho que la presa pueda hacer, así sea más grande que los leones. Ahora bien, un ser humano, un hombre insignificante, en un foso, en una cueva allá, en un hueco, con unos leones. Pero Dios cerró la boca de los leones, dice la palabra de Dios. El Señor guardó la vida de Daniel. Apaciguó, calmó, tranquilizó, adormeció, no sé, a los leones. Pero el caso es que los leones no atacaron a Daniel. Porque por encima de todo está el Dios que nos cuida, el Dios que nos ama y el Dios que nos protege. Daniel simplemente creyó y confió en su Dios. Y nos enseña y nos desafía a ustedes y a mí a hacer exactamente lo mismo, a creer y a confiar en ese Dios, en nuestro Dios, en el Dios grande, poderoso, en el Dios sobrenatural. Y entonces dice la palabra de Dios, en un pasaje rápido, ¿cierto? Antes de que terminemos, dice el primer libro del libro de los Reyes: si oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que te he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Esta promesa sigue estando vigente para usted y para mí. Oremos. No nos cansemos de orar, nos cansemos de buscar el rostro de Dios. Y en el tiempo del Señor vamos a ver su respuesta y vamos a ver cómo nos guía y nos conduce a toda la verdad. Les invito entonces para que nos acerquemos a Dios en esta mañana, para que le demos gracias por nuestras vidas y por este nuevo día que Él nos ha regalado, por la oportunidad de estar delante de Él, de disfrutar de su amor, de disfrutar de su presencia, su compañía, de disfrutar de su gracia. Dígale al Señor: aquí estoy, hoy me presento delante de ti, hoy te doy gracias por todo lo que me has dado. Y te pido que tú me des la fuerza, la fortaleza, la determinación para tomar esa decisión correcta, para elegirte a ti, Señor, por encima de todo y de todos los demás. Tú eres mi ayudador, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi sustento y mi socorro. Y ahora te pido, papá, que te quedes a mi lado, que permanezcas junto a mí y me llenes de tu bendición. Bendice mi familia, la vida de mi esposo, de mi esposa, la vida de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Que sobre nosotros repose tu bien, Señor. Te oramos y te damos muchas gracias en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, les agradezco una vez más su compañía, por estar con nosotros en este tiempo devocional. Para todos, desearles como siempre un feliz día. Que Dios los bendiga y nos encontramos nuevamente el día de mañana.